Bueno, hoy nos vamos a ocupar de la llegada del derecho penal alemán hasta nosotros. Realmente el racismo manifiesto ha desaparecido, pero eso no significa que haya desaparecido el racismo, por supuesto. Ha desaparecido el racismo manifiesto. Pero obviamente que se sigue el pensamiento racista, solo que aprendieron muchos a que no deben decirlo, simplemente. Pero bueno, se produjo después de la Segunda Guerra Mundial una crisis del racismo, del reduccionismo biologista racista. Y por otra parte, desde muchos años antes, venía ya cierto malestar bastante manifiesto entre los penalistas por la subordinación que tenían a una criminología etiológica en manos de médicos. Continuaba de alguna manera la subordinación de la corporación jurídica a la corporación médica en esta materia. Ya a comienzos del siglo pasado, 1910, Arturo Rocco había lanzado en Italia la llamada escuela técnico-jurídica para separarse de la criminología positivista. Y en Alemania, desde comienzos del siglo, también por obra fundamentalmente, bueno, varios autores, pero fundamentalmente de Gustav Radke, a quien mencionaremos bastante en esto, también estaba entrando el neocantismo. En América Latina esto no repercutía mayormente. Pero empieza la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, explicamos las razones que fueron convergiendo en esto, y entonces la mirada se empieza a dirigir preferentemente hacia Alemania. No por una germanofilia, no fue un brote de germanofilia esto, sino que ante la crisis del derecho penal positivista que había dominado en toda nuestra región, esa era la verdad, el peligrosismo dominaba en la región, ante esa crisis el derecho penal se quedaba sin base filosófica, sin concepción antropológica, y por otra parte, bueno, el peligrosismo era grosero, las respuestas que daban, las respuestas desde el punto de vista jurídico bastante groseras. Cuando no sabía cómo resolver algo, salía del paso con la peligrosidad policial. Bueno, ¿a dónde mirar como fuente de inspiración? Bueno, no podíamos mirar al derecho anglosajón porque tiene una tradición completamente distinta a la nuestra, es la de Europa continental, que era la nuestra. Mirar a Italia, bueno, Italia estaba saliendo del fascismo y también en realidad dirigía sus ojos hacia el derecho penal alemán. Francia no tenía un desarrollo jurídico, dogmático importante. En consecuencia, el derecho penal más refinado, las elaboraciones más refinadas de derecho penal, procedían de la doctrina alemana. Esto hay que explicarlo porque si no los estudiantes no entienden por qué tienen libros de derecho penal llenos de citas en alemán o citas alemanas. Bueno, esto empieza a llegar a América Latina antes del final de la Segunda Guerra, por cierto. Llega a la Argentina por obra de varios autores, pero fundamentalmente de Sebastián Soler, en Brasil de Nelson Hungría. Pero, claro, desde entonces empezamos a importar las doctrinas alemanas sucesivamente. Estas doctrinas que importamos, consideramos, y es cierto, que cada una de ellas, al criticar la otra, la anterior, la previa, pone en descubierto lo que son los defectos
de coherencia interna de la teoría, los defectos de construcción lógica de la teoría, la completividad lógica de la teoría, muestra las contradicciones y trata de superarlas, pero las supera siempre sobre una base discursiva distinta, diferente base discursiva. Cuidado, nosotros, como el derecho penal alemán, la doctrina penal alemana nos trajo soluciones mucho más racionales o razonables, por lo menos, que lo que eran las groserías positivistas, desde el momento de la llegada nos impacta fundamentalmente la completividad lógica y no nos detenemos tanto en la base discursiva. Cuidado, la base discursiva es la antropología filosófica, es la teoría del conocimiento, es el grado de legitimación de poder punitivo que trae cada teoría, es el modelo de Estado, en definitiva, que hay detrás de cada teoría. Y si prescindimos de la base discursiva, si prescindimos de estos elementos, realmente lo que estamos haciendo es despolitizar al derecho penal. Hacemos un derecho penal despolitizado. No tomamos en cuenta el contexto que le da esa base discursiva. Cuidado, esto no es culpa de los autores alemanes, esto es culpa exclusivamente nuestra, que empezamos a importar las doctrinas alemanas como si fuésemos comprando a Alemania distintos artefactos tecnológicos, ¿no? Entonces, cuanto mejor es los distintos modelos de la Volkswagen, ¿no? Cuanto mejor es el aparato, pero este es un defecto nuestro. Esto no es imputable de ninguna manera a los alemanes, ni esto ha sucedido en Alemania. Realmente, para darnos un poco cuenta de lo que pasó en Alemania, tenemos que tener en cuenta por dónde anduvo cada autor, qué significó cada autor en su época. Y por cierto, Alemania en el último siglo y algo, siglo y poco, la historia alemana es una historia dramática, realmente, una historia verdaderamente accidentada, una historia a lo largo de la cual, pasan todos los sistemas políticos. En 1871, tardíamente, Alemania se unifica. Después de terminar esa lucha hegemónica entre Austria y Prusia, etc., se unifica bajo los Hohenzollern de Prusia, y el artífice de esta unificación política, etc., es el príncipe Otto von Bismarck. Esa Alemania unificada de 1871, el imperio alemán, posteriormente, cuando asume Guillermo II, hay un segundo momento del imperio alemán. Guillermo II trata de alguna manera, como ya lo dijimos anteriormente, de parar el avance de la socialdemocracia concediendo algunos beneficios para evitar una miseria total, para ir parando los movimientos obreros, etc., en una política que no era compartida del todo por Bismarck. Manda a la casa a Bismarck, lo jubila, y el imperio sigue haciendo esto que algunos llamaron exageradamente, por supuesto, socialismo de Estado. No es socialismo de Estado, es un intervencionismo económico pre-keynesiano que hizo Guillermo II, hasta que viene la Primera Guerra Mundial, Alemania es derrotada, y bueno, en 1918 viene la Revolución, acaba el imperio, viene la República de Weimar con liberales, con socialistas, se acosa a la República de Weimar por derecha, por izquierda, todo esto va fomentando, el resto de Europa le condiciona a Alemania indemnizaciones de guerra, la coloca en una situación sumamente difícil, lo cual va fomentando el ascenso del nazismo. 1933 el nazismo, con
con su época prebélica y la época bélica. 1945, la derrota alemana. Alemania queda devastada, se divide en 4 zonas de ocupación, queda ocupada en 4 zonas, la zona británica, norteamericana, francesa y soviética. 1949, las 3 zonas de ocupación norteamericana, británica y francesa componen la República Federal de Alemania con la Constitución de Bonn de 1949. La zona soviética se divide y ahí se establece la llamada República Democrática Alemana, la DDR. La República Federal de Alemania se va reconstruyendo fundamentalmente en la época de Adenauer, época conservador, un canciller conservador. Hay un primer momento de reconstrucción, hay un segundo momento que ya empiezan a tallar los socialdemócratas, alternándose con los demócratas cristianos, digamos que es la Alemania de Willy Brandt. Finalmente llegamos a 1990 con la reunificación alemana. Como ustedes ven, esto es una historia realmente dramática, ¿no? Pero sin embargo, a cada uno de estos momentos, correspondió una determinada concepción del derecho penal y un cierto y algún autor predominante. Cuidado, con esto no quiero decir de ninguna manera que los penalistas escriban por encargo de comités políticos o cosas por el estilo. No es así como se producen estos fenómenos. Se inventan sistemas, se construyen sistemas de ideas, y estos sistemas de ideas se exponen, como toda ideología en el buen sentido de la palabra, entendido como sistema de ideas, ¿no? Estos sistemas de ideas se ofrecen en la vidriera de las ideologías, por así decirlo, un escaparate de las ideologías. Los que pasan lo ven y compran una o compran otra. Y generalmente cuando algún jurista escribe por encargo de un político sale un desastre. No, esto no es así, sino que en alguna época se compra una, se compra otra. Otras quedan de clavo por el comerciante de ideología, van a dar al altillo de las ideologías. Algunas porque son adelantadas, después se las recupera del altillo, otras no. Pero no, se produce de esta manera, como pasa a ser un pensamiento dominante en un determinado momento, en una determinada materia. El derecho penal también se produce de esta manera. Y así hay algunos sistemas de derecho penal que fueron epocales, porque correspondieron a alguna de estas épocas, marcaron una época directamente, otros más o menos ocasionales. Muchos hay, muchísimos, no podríamos referirme aquí a todos los sistemas que se hayan construido en la doctrina alemana. Bueno, sería como despanzurrar un colchón de plumas un día de viento. No, los sistemas son muchos, pero hay algunos que fueron epocales y que responden a estos momentos de la sociedad alemana, ¿no? Así, por ejemplo, el Binding corresponde claramente al momento de Bismarck, de la unidad alemana. Von List corresponde al segundo momento del imperio alemán, el de Guillermo II. Metzger y la escuela de Kiel corresponden al momento del nazismo. Wenzel es el penalista de la época de la reconstrucción alemana de Adenauer. Roxin, bueno, es un poco la Alemania socialdemócrata de Willy Brandt. Ya Alemania reconstruida cuando retoma cierta hegemonía en el continente europeo. No me voy a referir a cuando lleguemos más acá, porque realmente cuanto más cerca estamos, más difícil es, o más cuestionable es como podamos ubicar una época, porque tampoco sabemos muy bien en qué época estamos. Por supuesto, a nosotros no nos llegan todos los epocales alemanes. Nos llegó von List, nos llegó Metzger, nos llegó Wenzel, nos llegó Roxin,
Y llega alguien que no es epocal en Alemania, Günther Jacobs, pero que ha tenido una considerable repercusión en nuestro continente, en nuestra región. Binding no llegó, no llegó, pero es necesario detenernos un momento en Karl Binding, porque era el contradictor en una llamada lucha de escuelas, bastante discutible, de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y quien nos llegó a nosotros con trascendencia en nuestra dogmática jurídica fue Franz von Liszt. Franz von Liszt era el contradictor, de modo que sí, es necesario detenernos, no solo por este motivo, sino porque marca de alguna manera con el imperativismo toda construcción imperativista que se haga en el derecho penal. Binding era un positivista jurídico, muy particular, pero positivista jurídico de alguna manera. No en vano su obra se llama las normas y su infracción, Die Normen und die Übertretung, que un positivista muy particular, porque si bien por cierto agotaba o buscaba el derecho penal en la ley positiva, no era un exégeta, sino que lo que buscaba detrás de la ley positiva eran las normas, normas jurídicas detrás de la ley positiva, no como una deducción lógica del tipo penal, sino que lo esencial era la norma y realmente el tipo era un signo que permitía acceder a la norma, pero lo esencial era la norma. Cuidado, acá todos manejamos normas, sí, sabemos que de los tipos se deducen normas, todo eso está perfecto, pero no era que del tipo se deducía la norma, sino que el tipo le permitía llegar a la norma. Esa era la concepción de Binding. Y bueno, y naturalmente había normas primarias, ¿a quién se dirige la norma? Primero las normas primarias que se dirigían al ciudadano, al súbdito en aquel momento, la norma tenía normas secundarias dirigidas a los jueces, pero Binding inventa una tercera categoría de normas de valoración. Cuidado, la idea de bien jurídico, afectación de bien jurídico, como todo normativismo, como todo imperativismo, lo que interesa es la violación de la norma. El bien jurídico se opaca o no tiene mucha importancia o desaparece directamente, con lo cual desaparece el principio de ofensividad, claro. Entonces, ahí se produce el siguiente fenómeno, la siguiente cuestión se plantea. ¿Qué es la norma de valoración? No se detiene en el bien jurídico, pero dice, bueno, si la norma prohíbe eso es porque algo vale. Algunos dicen que por esta cuestión de la creación, de la invención de normas de valoración, que a esto se atribuye un trabajo póstumo de Binding en colaboración con un psiquiatra, Jorge, que realmente es un trabajo penoso. Está traducido, lo pueden encontrar ustedes, editado acá en Buenos Aires, un librito pequeñito, un folleto pequeño, que se llama La vida sin valor vital, donde Karl Binding postula, de alguna manera, si no la eliminación, dejar morir a las vidas que han perdido valor vital. Es un trabajo póstumo prácticamente, lo había terminado con Hofe cuando Binding murió. Yo no sé si murió de la pandemia de fiebre de gripe española, pero murió en la época, por cierto. Se ve que estaba sano el hombre antes, se murió. Pero lo cierto es que ese trabajo penoso, por verdad, es decir, este trabajo
se resucita 20 años después y sería el fundamento de la decisión de Hitler, que nunca la escribió en una ley, del nazismo, de eliminación de todos los incurables. En realidad, esto de fijarse en el imperativo, de fijarse en la norma, de buscar la norma, no solo afecta el principio de ofensividad, sino que si el tipo es un indicador de la norma, lo que al final importa es la norma. Entonces, cuidado, en algún momento, Binding dice en su obra, una obra monumental, por cierto, en su obra en algún momento dice que el juez debe terminar la labor del legislador, lo cual, desde el punto de vista del principio de legalidad, es bastante complicado. De cualquier manera, toda esta teorización de carácter imperativista siempre es disciplinante en cualquier sociedad. Y por otra parte, con esto de la dirección de la norma, bueno, ¿qué pasa con los inimputables? La norma no se dirige a los inimputables. Como no se dirige a los inimputables, estos directamente, bueno, habría que llegar a una conclusión más o menos parecida a la de los hegelianos, es decir, el inimputable no puede actuar con relevancia jurídica. ¿Por qué? Porque la norma no se dirige a él. Esta reificación de las normas es peligrosa y de alguna manera ha continuado en la dogmática penal alemana. La norma es una deducción lógica para nosotros a partir del tipo, pero si en realidad lo importante y lo real es la norma y el tipo es un indicio que nos lleva a conocer la norma, ahí empezamos a hablar de la norma como algo real, estamos reificando la norma, empezamos a hablar de normas que esto, normas que, pero finalmente vamos a terminar diciendo que las normas se reproducen, se enamoran, no sé, va a haber la casa de las normas, bueno, es decir, se confunde un ente ideal con un ente real. ¿Qué quiero decir con esto? La diferencia entre entes reales y entes ideales viene desde Aristóteles. Si yo tengo 3 perros, el número 3 existe y el perro también, pero existen de manera distinta. El número 3 es un ente ideal, los perros son un ente real. No puedo ponerle un collar al número 3 y sacar a pasear al número 3 por la calle. Los 3 perros sí, les puedo poner un collar y sacarlo a pasear por la calle. Es decir, cuidado, con esto de reificar la norma, estamos de alguna manera confundiendo entes ideales con entes reales. Este es el problema. Cabe esta cosa disciplinaria, esta cuestión del imperativismo, este problema que plantea el imperativismo, disciplinante, lo que importa es la norma, lo que importa es el imperativo, etc. Aparte de cargarse el principio de ofensividad y en esta versión de poner un poco en peligro incluso el principio de legalidad, hacerlo tambalear un poco, es una versión, siempre da lugar a un derecho, como derecho disciplinante, un derecho penal bastante autoritario. Con razón ha dicho uno de los autores nazis, muchos años después, unos cuantos años después, ha dicho que Binding no puede ser garante del derecho penal nazi, ¿no? Pero sí del derecho penal fascista. Algo hay de cierto en esto, alguna cosa de esta puede ser cierta, ¿no? Binding ¿por qué decimos que Binding es el penalista de los tiempos de Bismarck? En realidad, en 1871, cuando se unifica Alemania, el imperio alemán unifica 39 estados, 39 pequeños estados.
aparece un Estado nuevo, un Estado que necesitaba reafirmarse, necesitaba consolidarse como Estado nacional. Y ahí necesitaba un verticalismo para consolidarlo, ¿no? Y efectivamente, sí. ¿Cuál es el fundamento de legitimidad de la norma que le da base al derecho penal vindimiano? Es que emerge del Estado, pura y exclusivamente que emerge del Estado. Esto es lo que le permite después a alguien decir que podía ser garante del derecho penal fascista. Sí, claro. No es la comunidad del pueblo, eso no, pero sí el Estado. La exaltación del Estado, que es común y clásica del derecho penal del fascismo. Sí, efectivamente, no es ni siquiera un hegeliano. Los hegelianos de la época de hegelianos como Kesslin, por ejemplo, sí, decían que el Estado tenía el deber. ¿Por qué? Porque establecía el derecho, la norma era, el delito era la negación del derecho, el Estado debía reafirmar la vigencia del derecho. Aquí ni siquiera esta cosa lógica es lo que esboza o lo que le da base a Winding. Para Winding, directamente, el fundamento de legitimidad de la norma que busca a través del tipo es el poder del Estado, exclusivamente. Por cierto, Winding no llegó. Quien llegó para nosotros, el primero que llega, es su contradictor, Franz von Liszt, el que nos vamos a ocupar la clase que viene. Y debo aclararles que no fue la búsqueda no fue von Liszt el primer alemán que llega, o no fue la primera mirada que se echó desde América Latina hacia la dogmática jurídico-penal alemana. Muchos años antes, en la segunda mitad del siglo XIX, un jurista brasileño, Tobias Barreto, el jefe, la cabeza de la llamada Escuela de Recife, profesor de la Universidad de Recife, por cierto, Tobias Barreto trajo autores alemanes, pero ahí quedó, no tuvo repercusión en la doctrina jurídico-penal posterior. Tampoco tuvo repercusión que nosotros, o sea, Carlos Tejedor, al momento de elaborar, que por otra parte fue el primer profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, al elaborar su proyecto de Código Penal, el Código Tejedor fue Código Penal, efectivamente, fue Código Penal por sanción de las provincias argentinas, fue Código Penal del Paraguay también, curiosamente, después de la Guerra del Paraguay, la guerra al Paraguay, mejor dicho. Pero sin embargo, bueno, nosotros no conocíamos a Feuerbach, las obras de Feuerbach no estaban traducidas, de modo que tampoco esto tuvo gran repercusión sobre nuestra doctrina en aquellos años. Realmente la influencia alemana empieza a producirse, como les decía, con estos autores en la preguerra y después en la posguerra ya directamente se dirige abiertamente todo el pensamiento jurídico penal latinoamericano hacia los autores alemanes. Bueno, con esto terminamos por hoy y la próxima vamos a ver cómo se da el salto del positivismo al neocantismo, qué significó von Liszt entre nosotros y qué significó en la doctrina alemana. Hasta la próxima.